Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy, 9 de septiembre del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amaya. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, en Campos, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, y nos trasladamos al África y volvemos a denominada América con nuestro hermano presbítero San Pedro Claver, quien acompañando a los hermanos jesuitas en la compañía de Jesús, a una cantidad enorme de hermanos del África, originarios de allí, traídos como esclavos, como animales, como fieras salvajes para ser explotados, como la naturaleza, otra, como criaturas otras, como creación misma de Dios, pero y respetando la dignidad de la persona humana, por ignorancia, por soberbia o por una condición infortunada para ellos, de injusticia social, de inequidad y de iniquidad. Pero valió ello para que después de esa migración de sus territorios hacia estos territorios sirviera para que se emplazaran nuevas formas de organización, otras culturas. Había Yala, África y Europa, 3 de los 5 continentes. Estarían Asia y Oceanía, que habrían de llegar después. Dinámicas de las poblaciones, sobre las dinámicas de la creación, dinámicas de los tiempos, signo de los tiempos, que de alguna manera el Padre Creador, Jesús, su Hijo unigénito, Redentor, Sanador y Salvador, y el Espíritu Santo Paráclito, Santificador, esa Santísima Trinidad, ha acontecido desde siempre en el Alfa y habrá de estar hasta el siempre jamás en el Omega, y en ese tránsito el Señor de los tiempos, Jesús, como se le impone amorosamente a los hermanos fariseos, algunos de ellos, que endilgando, porque nuestros hermanos discípulos originarios en la fe cristiana, en la cultura que Jesús va enseñando, cultivación de esas virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor, tomando de unas semillas para nutrirse, que tenían hambre, una necesidad humana. Y en vez de estos doctores de la ley, predicadores, maestros, sabios y entendidos, de tener compasión humana por la persona humana y por la gracia santificante que como criatura humana nos ha concedido generosamente Dios, se van al ritual, a las normas, a lo superficial, a las formas y a lo temporal, que supera todas las hormas que les queremos poner
formaletas, aparejos, mientras se toma una estructura en firme, que está Cristo allí y lo ignoran o no lo quieren aceptar, o la ceguera no les permite verlo, sentirlo y disfrutarlo. El Shabbat, todos los días son sábados, en los tiempos de Dios que son infinitos. Un día, que el séptimo día, el del descanso, sí, puede ser domingo, puede ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, pero eso es lo de menos. Lo fundamental es lo que en esencia persigue la ley, que es hecha para la humanidad, para las buenas relaciones con la divinidad, por tanto buenas relaciones con la humanidad y claro, buenas relaciones con la terrenalidad. San Pablo a los colosenses también se los dice, ya mucho tiempo después. Toda vez que se tienen esas virtudes teologales en gracia de Dios, la fe, la esperanza y en el amor, se van desarrollando otras en esa unidad, en la diversidad, con la comunidad, para ir avanzando en esa universalidad que Cristo siempre ha pretendido con la evangelización, con las misiones, con la pastoral, que es día que también se conmemora hoy en nuestros hermanos consagrados al servicio social, al acompañamiento en la comunidad de las obras de misericordia, como hacía nuestro hermano Pedro Claver en Colombia, en Cartagena, donde llegaban esos barcos, que era atenderlos en salud, curarlos o acompañarlos a una buena muerte con la unción de los santos óleos, pero también bautizó más de 300.000, según dicen los datos, pero independiente del número, muchos que llegaban huérfanos de Dios, huérfanos de los sacramentos, cristianos. Eso todo es maravilloso, que nuestros hermanos consagrados sigan impartiendo estos sacramentos, además de la comunión y la confesión de los pecados. Quizá la ordenación también, qué maravilloso poder investigar ello, que se hayan generado matrimonios o sea entre personas o matrimonios con Cristo, que es la ordenación sacerdotal de hermanos africanos, que tenemos muchos en gracia de Dios, en diversas comunidades. Llamamos en el Salmo 54 a un SOS, a un auxilio, al Señor, a la Santísima Virgen María, a San José, su castísimo esposo y padre putativo de Jesús. Dios es mi auxilio. Sea entonces el Espíritu Santo que nos acompañe hoy en esta meditación, luego de haber disfrutado el concierto de nuestro hermano Fray Alejandro Tobón, así haya sido en diferido, todavía lo pueden escuchar, ver, meditar, seres amados, esas profundas canciones que llegan al alma, de la Orden de los Carmelitas Descalzos, de Carlos Posada, que es el músico y compositor, Fray Alejandro Tobón, pues el cantante, y otros hermanos que participaron ahí en la producción, en la organización del evento, la musicalización y todo ello. Ahí está en YouTube. Sí. Vamos entonces a acontecer este día maravilloso que amanece en gracia de Dios y nos conecta. Entonces, en la carta de San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, es en los versículos 21, en lo que se llama la obra salvadora de Dios,
y en la consecuencia de la obra salvadora. Ustedes antes eran extranjeros y enemigos de Dios en sus corazones por las cosas malas que hacían, pero ahora Cristo los ha reconciliado mediante la muerte que sufrió en su existencia terrena, y lo hizo para tenerlos a ustedes en su presencia, santos, sin mancha y sin culpa. Pero para esto deben permanecer firmemente basados en la fe, sin apartarse de la esperanza que tienen por el mensaje del Evangelio que oyeron. Este es el mensaje que se ha anunciado en todas partes del mundo y que yo, Pablo, ayudo a predicar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Salmo 54, en alabanza y en acción de petición, además de acción de gracias al Señor por la vida, por la fe, oración en que se pide la ayuda de Dios, del maestro de coro, con instrumentos de cuerda, en la instrucción de David, cuando los habitantes de Sif fueron a decir a Saúl: ¿no se ha escondido David entre nosotros? Nos unimos diciendo: Dios es mi auxilio. Sálvame, Dios mío, por tu nombre. Defiéndeme por tu poder. Escucha, Dios mío, mi oración. Presta oído a mis palabras, pues gente arrogante y violenta se ha puesto en contra mía y quiere matarme. Dios es mi auxilio. No tienen presente a Dios, sin embargo, Dios me ayuda. El Señor me mantiene con vida. Él hará que la maldad de mis enemigos se vuelva contra ellos mismos. Dios es mi auxilio. Destrúyelos, Señor, pues tú eres fiel. Yo te ofreceré sacrificios voluntarios y alabaré tu nombre, porque eres bueno, porque me has librado de todas mis angustias y he visto vencidos a mis enemigos. Dios es mi auxilio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, entre los versículos 1 y 5. Los discípulos arrancan espigas en sábado. Un sábado, Jesús caminaba entre los sembrados. Sus discípulos arrancaban espigas de trigo, las desgranaban entre las manos y se comían los granos. Entonces algunos fariseos les preguntaron: ¿por qué hacen ustedes algo que no está permitido hacer en sábado? Jesús les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David en una ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomó los panes consagrados a Dios, comió de ellos y dio también a sus compañeros, a pesar de que solamente a los sacerdotes se les permitía comer de ese pan. Y añadió: el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el sábado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, esta acción de intercesión por sus discípulos que hace Jesús es una manifestación de amor, de coherencia en su servicio,
que siendo el Hijo del Señor, se abaja en la condición humana, sintiendo en esa misericordia, compasión de sus hermanos que tienen hambre, como todos seres amados, consciente de las necesidades humanas, de las aflicciones humanas y de las carencias humanas, como es natural, comer, dormir, disfrutar, mientras se toma los granos de trigo entre las manos y se desmenuzan para sacar una semillita, cual si fuera una de las otras especies, con el pico las avecitas o los pequeños insectos y otros animalitos que están ahí en el campo, hasta pequeñas serpientes llegarán, de todo. Es natural que se sienta, pero sabiendo que en el ser humano, en la persona humana, por esa dignidad humana, así como quienes reclaman a estos fariseos, también los hermanos que son atacados o cuestionados o endilgados por un prejuicio, por un precepto, por una precaución previa, anticipada, quizá inoportuna, frente a algo que habría de ocurrir. Eso es lo previo. Durante, en ese momento, en esa condición, sea sábado, que se atribuye al tiempo, al kairos, según el tiempo de los griegos, un cronos, un habituario de un ritual diario, sea sábado. Para nosotros seres amados es domingo, Dominus Deus, ya que dominó el Señor, el primer día de la semana para empezar. Aunque desde el autor sagrado en el Génesis, en la creación, se habla de que el Padre Creador descansó el séptimo día y vio Dios que era bueno, habiendo creado al hombre, luego de la costilla tomado de ahí cerca al corazón, la mujer, crear la mujer para tomar ese complemento y venir toda esa repliegue maravilloso de la especie humana, replegando toda la tierra, como nos lo va a conmemorar hoy la Iglesia, recordar en nuestros hermanos originarios del África, de otro continente. Antes se decía por allá en la evolución de la Tierra que era una sola, y se fue partiendo por los movimientos, miles de millones de años. La especie humana apenas hace unos 200.000 años, según se meditaba en estos días en datos que nos traía un hermano consagrado. Pero que esas cuentas, ¿a qué cuentas? Cuando Jesús podría decir perfectamente a estos seres fariseos, hombres de dura cerviz, ¿para qué servís? También amorosamente les recuerda con las mismas escrituras, argumentando en la misma pedagogía de Jesús, que ahora son los evangelios, pero en su momento de la Torá, de la ley mosaica, a desatorarlos de ahí y hacerles comprender lo que está por encima de lo escrito, lo que está por encima de lo hablado en las mismas sinagogas y lo que está por encima de los actos actuados, valga la redundancia, las obras obradas, los episodios acontecidos allí, que si no se sistematizan, si no se profundizan, no se meditan en el corazón, de nada sirven hacerlos repetidas veces. Miles de millones de veces los puede hacer y si no se están vivenciando, si no se está teniendo esa experiencia mística con Dios,
que esa es la oración. En Santa Teresa de Jesús, el diálogo y mejor aún la conversación con la versión de Cristo, con quien sabemos nos ama, con Dios. Conversar con Dios, con el amor, que es el mismo Espíritu Santo. El amante que es el Padre empieza amando a su Hijo unigénito, pero después por participación nos hace hijos suyos Jesús y ya somos sus hijos también, nuestro hermano mayor. Y ese encuentro sirve para mostrar. Jesús hace de todo una ocasión para enseñar, para manifestar que en esa kenosis, ese abajamiento en pobreza, humildad y obediencia, en todo se vincula con cada uno y llega a su corazón para tratar de enseñarle, mis queridos, mis hijitos, mis seres amados, es así, así y así. No va a estar ahí en celo como cuando le invaden el templo, los mercaderes, que le devora, el celo que me devora. Toma un látigo para mostrar que es defender el templo. En cambio hoy con el templo de la proposición, porque es de manera coherente con lo que significa ese pan, consagrado en el altar como sacrificio, una ofrenda de amor que se hace por la misma comunidad, son la comunidad. Se deben esos panes de la proposición a la comunidad, al que labra el pan. Y ya estaban listos para la proposición, sin embargo, por la necesidad humana y con quien está autorizado, tiene la autoridad de Dios en persona Christi, lo habrá de hacer porque esas ofrendas llegaban allí a los templos, almacenadas, guardadas, quizá desperdiciadas por no repartirse, por no distribuirse, por no darles un uso. La ofrenda es viva y es una ofrenda de amor, de servicio. No quiero holocaustos, ni sacrificios, ni ofrendas, sino misericordia, dice el Señor. Y para ello es, respetando, claro, el debido proceso, que los hermanos consagrados, por eso David consagrado, ungido por el Señor, el Rey, él lo hace, pero es por inspiración del Espíritu Santo, como lo habría de hacer un hermano consagrado en el templo. Quizá no para el pan, porque ahora no es ese pan que se hablaba en Israel, es una migajas harina de una pequeña hostia y es el cuerpo de Cristo. Ese no va a calmar el hambre material, se calma es el hambre espiritual, es el alimento espiritual más que mental, que también lo es, y más que material, que también lo es en lo más poquito. Lo mismo que el vino, de consagrar, una untadita, no es tomar copadas para emborracharse, ni para salirse de sí, no, es más simbólico, es un signo de amor, es una degustación para llevar a esa provocación del compartir. El Espíritu Santo nos inspira en este momento la Sagrada Eucaristía y es que ese encuentro ahí en el campo, y tomando esos granos y que Jesús los remonta al rey David, de cual es descendiente por sus padres. Se meditaba la palabra de Dios ayer con el nacimiento de la Santísima Virgen María y José, procedentes de Judá, de la tribu de Jacob esta, del rey David, del vaso de Jesé, y ahí llegar por su lado estas familias, la familia Nahuín, toda esa comunidad que congrega y en la Eucaristía, replegando de todas esas culturas, es lo que Jesús
trata de aprovechar en cada situación para enseñar. En particular que escuchaba su servidora a Santiago Martín de la Orden Franciscanos de María en España, que tiene también el canal para el Vaticano del Magnificat, porque él es periodista también, declarando sobre los sínodos sinodales que ahora vienen en ese cisma, estos cismáticos, con ese sismo que sería cual movimiento telúrico a quererle imponer normas, prácticas y leyes a Cristo, a la Iglesia, al gusto del cliente, de Cristos que se van apareciendo allí. Decía nuestro hermano aquí, muy simpático, el párroco, apareció la cuarta persona de la divinidad, ¿o qué? Ya no es la Santísima Trinidad, sino que ya son cuatro. Apareció un cuarto hombre con esa soberbia espiritual, intelectual y emocional para quererle enseñar a Cristo cómo es que tenía que generar todo el proceso de la historia de la salvación, a la Sagrada Familia que ha sido, es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente, cómo es que hacer este proceso de vida eterna que empieza antes de que siquiera existiera la especie humana, ni toda la creación junta, ni toda la galaxia y el cosmos, para que una criatura arrogante, por querer acomodar a otros a estilos de vida paganos, mundanos, que van en contra de natura, en contra de la vida, en contra de las sanas prácticas y costumbres, de la ética, la moral y la verdad que es Cristo, la verdad revelada, para decir que las enseñanzas de San Pablo y de Jesús ya no tienen vigencia, que porque ya la cultura es otra y que Jesucristo no fue a una universidad, pues es que eso no se lee así. Eso se llama anacronismo porque está fuera de tiempo, el signo de los tiempos. Es antagonismo porque buscan la dialéctica para pelear. Eso es el demonio que se va metiendo en alma, mente y cuerpo para dividir, para disuadir, para confundir y generar pautas que después van vinculando y las hacen ley. La costumbre se vuelve ley en cualquier nación, en cualquier pueblo, en cualquier comunidad. Y entonces ya van a querer cambiar la iglesia. Seres amados, hay que ser coherentes. Como decía San Pablo ahí a los colosenses. La fe, que en gracia de Dios se ha recibido. La esperanza en la salvación que Jesús en gracia de Dios nos ha compartido con su vivencia aquí en la tierra. Y el amor, que es el legado que nos mantiene unidos, seres amados, en la familia, en la iglesia, en la comunidad, eso no se puede perder. Que eso es lo que quieren estas ideologías de género y todas esas ideologías de la Agenda 2030, que ahora es 2040, la van alargando. En tanto no la van cumpliendo, la van postergando. Y en eso que nos ha concedido el Espíritu Santo, la gracia santificante de poderlo estudiar en los asuntos ambientales, su servidor, amigo y hermano ha venido toda la vida consagrado a la academia, a la investigación, al estudio, y les puede hablar de ello, de cómo el asunto ambiental ha sido corrompido, el concepto, porque no se está considerando que la naturaleza, vinculando acá a la persona humana, la humanidad, es la que aporta en esa transformación que hace Jesús en cada ser siendo. Y ese afuera, que llaman el entorno, el ambiente, no, es vinculante, es el Espíritu Santo con sus dos alas. La fe, la razón, y ahí está la acción, o sea, es la experiencia de vida mística con Dios, por las creencias. Son las ciencias, fe y razón, pero conectados bajo el orden natural, la impronta de la creación, la moral de la creación. Y ahora sí, la experiencia de vida humana fraternal, más que litúrgica, no por demeritar, sino que no es solo de palabra y de lo escrito, no, es vivenciada
en coherencia, aceptando todas las comunidades, como Jesús es universal, con todos, en todo y por todo, pero no aceptando todos los caprichos. No es una iglesia al gusto del cliente, como lo que llaman ahora el modernismo, al clic de un Google, o al snob, a la percepción y al gusto de cualquiera. Es que esto no es al gusto. ¿Acaso es un emoji? ¿Acaso es una ideología? ¿Acaso es solamente una teoría humana? No, de ahí han derivado los evangelios, en gracia de Dios, pero inspirados por el Espíritu Santo, y sigue la obra de Dios viva. Y es el evangelio que es el mismo Cristo. Ningún otro evangelio de ningún humano habrá que seguir. Que se proclame Mesías, que se proclame falso profeta. Dios nos libre de esa soberbia, seres amados. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.